¿Cómo están, queridos sononautas? Aquí una vez más con una clase de audio y vamos a irnos, como lo hicimos en la clase pasada, ahondando un poco más con los instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque esta textura, esta facilidad, este conocimiento sobre instrumentos musicales nos puede dar pie para utilizarlos de una manera u otra en nuestra obra audiovisual. Es importante tener esta información y quería comentarles hoy sobre los instrumentos de orquesta sinfónica. ¿Qué es una orquesta sinfónica? Una orquesta sinfónica es una orquesta donde puede llegar a ser más de 100 músicos y básicamente comprende de 4 áreas importantes, ¿no? Cuando tienen esas 4 áreas importantes podemos hablar que la orquesta es una orquesta sinfónica. La primera área importante es la área de los violines. Dice que siempre están muy cerca del director. Este caballero que está aquí al frente es el primer violín, también se le dice concertino. Muchas veces, como hemos visto antes, es el que le da la afinación a la orquesta, el que le da el 440 hercios de afinación, el La, y es el que más toca, es el más virtuoso y por ende también es el que guía un poco al conjunto de los primeros violines por ser el más virtuoso. La disposición de estos instrumentos, de los violines, todo instrumento que se toque con arco en orquesta se le llama, es la región de cuerdas. O sea, los primeros violines pertenecen a esta primera región que se llama cuerdas. Están los primeros violines, detrás de ellos normalmente están las violas, que son un instrumento muy parecido al violín pero un poco más grande y de sonido más grave, que obviamente contribuye enormemente para la armonía de la orquesta, pero no es el que hace la melodía principal. Del lado derecho, a veces del lado lateral, en este caso está del lado derecho, están los segundos violines, que son instrumentos igual que el violín, pero que hace una otra armonía, no hace la melodía de la orquesta, pero contribuye a la parte armónica de la orquesta. Fíjense, siguen siendo instrumentos de cuerda. Otro instrumento de cuerda, el cello, que lo vemos aquí en esta región. El cello es un instrumento que va entre las piernas, un sonido espectacular. Se utiliza como solista. Bueno, todos los instrumentos se usan como solista, pero se utiliza mucho como solista o con partes especiales para conjunto de cello en la orquesta. El nombre completo es el violoncello. Y es un instrumento de cuerda también. Y detrás de ellos están los contrabajos, que es un instrumento muy parecido al cello, pero el doble de grande y que produce un sonido mucho más grave. Es el sonido más grave melódicamente hablando, armónicamente hablando de la orquesta. Y bueno, también se toca con arco o también se toca de manera pizzicato, que es lo que llegó en la música popular a ser posteriormente el bajo eléctrico. Es un contrabajo eléctrico tocado con pizzicato, o sea, con los dedos. Todos estos instrumentos que estoy señalando ahora son instrumentos de cuerda y son los que principalmente le dan esa textura, ese color a la orquesta sinfónica. Ese es el primer grupo. Instrumentos de cuerda son violines, violas, chelos y contrabajos. Luego, al frente, pero detrás de los instrumentos de cuerda, están unos instrumentos que se tocan con la boca y que se produce por una reacción de vibración con el aire. Estos instrumentos se llaman instrumentos de viento madera. Y fíjense que ahí está el fagot, el oboe, la flauta. Pero fíjense que la flauta es de metal. ¿Por qué se llama viento madera? Si la flauta está hecha de un latón, de un metal. Porque anteriormente todos los instrumentos de viento madera eran de madera. Pero obviamente con la tecnología y para una mayor eficiencia del instrumento y para que dure más, se están haciendo una parte de ellos de resina. Lo que pasa es que se pinta de color madera y parece que fuera madera, pero el oboe, el clarinete, está hecho de resina plástica. Y el caso, y bueno, excepto por supuesto las llaves que son hechas de metal. Y el caso de la flauta también son hechos de latón, no son hechos de madera. Entonces, bueno, quedó como viento madera, que es el nombre que se le dio desde hace más de 400 años. Pero realmente estos instrumentos son de otro material. Obviamente es un sonido muy dulce. Puede contribuir para la melodía, puede contribuir para la armonía, pero es un instrumento de un sonido muy dulce. Esto es parte de los instrumentos de viento
y se llama la sección viento-madera. Y detrás de ellos están otros instrumentos muy ruidosos que fíjense que está en la parte, en este caso, de más atrás de la orquesta, que son los instrumentos de viento-metal. Nosotros los músicos utilizamos mucho el término los metales. Vamos a oír los metales. Cuando se habla de eso, se habla de instrumentos de viento metal, como son, por ejemplo, la tuba, el trombón, la trompeta. Son instrumentos, también puede estar el saxofón. Son instrumentos que fíjense que son de un latón, de una aleación de metal, y suenan muy duros, tienen mucho ataque. Son instrumentos de viento metal. Entonces, en esta área que estoy señalando ahora están los instrumentos de viento separados en dos secciones: viento madera y viento metal. ¿Qué más tenemos en una orquesta sinfónica? En los laterales, en este caso, a veces va mucho más atrás, pero en los laterales están los instrumentos de percusión, que hacen un sonido, sobre todo de crescendo, muy importante, como por ejemplo ahora. Ese sonido es el clásico de retumbar de los tambores de tímpani. También se utilizan ataques y retumbes, pero son muy importantes en aquellas composiciones donde hay mucha fuerza, como por ejemplo las composiciones de Wagner, que tenían mucha fuerza, tenían muchos instrumentos de percusión. Y de este lado fíjense que vemos un bombo, también le dicen gran círculo, gran bombo, y están los platillos que también se utilizan. Aquí hay un señor con un redoblante que también, y esto que está aquí es un gong, que es un instrumento, como casi todos los platillos, traído de Asia, pero que produce un efecto impactante, sobre todo en los ataques, en los acentos. Bueno, esta es una orquesta sinfónica. Fíjense cómo esta orquesta tiene que sonar balanceada, o sea, tiene que sonar mezclada sin un micrófono. Es decir, todos los instrumentos tienen que sonar perfecto, y por eso este orden de la posición es importante, porque el orden de la posición le dice al público, hace un balance con los volúmenes, con los decibelios, y hace que quizás los instrumentos que suenen más duros estén detrás y los instrumentos que suenan más suaves estén delante, para que exista el balance, la mezcla de los instrumentos. Este señor que está aquí en el medio, ustedes deben saber quién es el director de orquesta. Irónicamente, la figura del director de orquesta llega a las orquestas sinfónicas a partir del siglo XIX, a pesar de que hay orquestas de cámara desde el siglo XV, desde la época medieval, el Renacimiento inclusive empiezan a las orquestas a ser más grandes. Pero la función, o sea, el objetivo principal del director llega en el siglo XIX, y no les voy a mentir, la primera relación de un director era un sentido estético. Muchas veces era el compositor de la obra, o era el que juntaba a los músicos. Muchas veces el director le daba educación a los músicos. No sabían tocar y los educaba. Era un motivador, un coach, para impulsar a que vamos a darle otra vez y va a salir. Hoy en día el director de orquesta tiene todo eso. O sea, también es estético, no vamos a mentir. También es un motivador, un coach. También educa en interpretación, cómo no, a muchos músicos. Pero hay una función trascendente hoy día del director de orquesta, que no es solamente mover los brazos para recordarle a los músicos dónde deben parar, dónde debe haber un acento, dónde debe haber un piano. Muchos músicos ya no necesitan eso porque lo han tocado tantas veces en un ensayo que no lo necesitan, pero muchas veces es bueno recordarle. Pero hay una parte del director que es importantísima hoy en día, que es la profundidad de conocimiento que tiene un director, porque es una persona que ha estudiado mucho, muchas veces toca muchos instrumentos y ha estudiado mucha música, mucha historia de la música, para saber qué repertorio debe utilizar en un lugar determinado, qué es lo que se va a tocar en un punto, cómo debe tocar e interpretarse un autor determinado, una obra determinada. Y esas decisiones son fundamentales, y ninguno de ellos, ni el más fuerte ni el más con mayor ego, eso sí, tiene que luchar también contra los egos de todos los músicos. Pasa exactamente igual, y por eso es que les comento del director de orquesta con el director audiovisual.
¿Qué pasa con el director audiovisual? Mucha gente también dice, ya va, pero si existe un director de fotografía, una persona encargada de ambientación o de arte, una persona encargada de la cámara, una persona encargada de las luces, del sonido, ¿para qué tienen ustedes, para qué tenemos el director? ¿Qué hace el director? Bueno, nada más y nada menos que luchar contra los egos de todas las personas que están en un audiovisual. Porque muchas veces no se ponen de acuerdo. O sea, si el director no es el que manda, no se ponen de acuerdo. Entonces es lo mismo que pasa con el director audiovisual, con el director de orquesta. Tiene que poner de acuerdo. Hay mucho respeto cuando él levanta la batuta, si lleva batuta, porque hoy en día hay escuelas de dirección que no llevan batuta, pero si la lleva, cuando levanta la batuta o el brazo, todo el mundo enseguida se pone atento y sabe que va a comenzar el primer compás de la obra y que tienen que tocar, pues ejecutar. Eso es muy importante para que pueda, si es músico, poder tocar a la vez y de una manera genial. Bueno, ahí tenemos un ejemplo que puede servir como similitud en la parte audiovisual. Aquí vemos un poco todos los instrumentos ya más de cerca. Como les dije, están las cuerdas, que son todos estos que están acá. Fíjense que en esta disposición, que sobre todo se utiliza cuando el lugar es muy pequeño, están las violas de este lado. Están los contrabajos como muy cerca, todo está como muy cerca. Esto, cuando los lugares son pequeños, bueno, sucede. Fíjense que aquí están los viento madera, que son la flauta, el oboe, el clarinete, que hoy en día son de resina y de metal, pero siguen llamándose viento madera, son instrumentos muy dulces, sonido muy dulce. Están los viento metal, que fíjense que están todos aquí atrás, la trompa, el trombón, la trompeta, la tuba. Y atrás, muchas veces esta es la disposición, cuando hay poco espacio, como les dije, detrás de todos ellos están la percusión, que está el tímpani, los timbales, puede ser que haya. La percusión es muy variada, realmente es la más heterogénea en una orquesta. Viene de todas partes del mundo y se utiliza de todo. Y hay veces que las orquestas, el compositor le dio por incluir un arpa y un piano y van en este lugar. Normalmente van a la izquierda detrás de las cuerdas. Va el piano de cola y el arpa. Hay veces que no. Cuando en una orquesta hay un instrumento muy diminuto de sonido, muchas veces ese instrumento va en el centro. Por ejemplo, hay obras de guitarra con orquesta. Hay obras geniales, como por ejemplo El Aranjuez. Esa obra, que es una obra para guitarra y orquesta, el guitarrista va muy en el centro. Y hoy en día, inclusive, al guitarrista se le coloca un micrófono. Porque la guitarra no es un instrumento de orquesta sinfónica. El sonido es muy suave y muchas veces no se entiende. No, la mezcla queda horrible con su sonido original, no se entiende y es necesario colocarle un micrófono. Bien, como hemos hablado, también existen composiciones para los instrumentos de música popular. ¿Qué es la música popular? Es la música occidental popular, la que llamamos música popular, ¿ok? Que incluye al rock, al reggae, al folk. Y esto lleva la batería, guitarras eléctricas y acústicas, bajo y teclado de todo tipo. Y fíjense que aquí están los instrumentos de música tropical y aquí hay un parecido con la orquesta sinfónica. Porque fíjense que también tiene una sección de metales, que son los viento metal. ¿Se acuerdan que eran los instrumentos que sonaban más fuerte, que eran de metal, de un latón? Hoy en día eso en la orquesta de música tropical, o sea, léase una orquesta de salsa, de merengue, se utiliza, de reggae también puede ser, se utiliza los viento metal o los metales. Existe una sección de percusión, este instrumento se llama timbal, es el hermano menor del tímpani. Están las congas, los bongos, otros instrumentos de percusión hoy en día como el cajón, las maracas, la charrasca, el güiro, la guira, depende del tipo de música tropical. Y por supuesto están los instrumentos melódicos, que son el piano, el bajo, la guitarra, otros teclados y por supuesto la voz. Fíjense cómo hay un parecido, hay una similitud de las orquestas de salsa, orquestas de merengue, orquestas de cumbia, orquestas de guaracha, con la música, con la disposición de las orquestas sinfónicas, porque vienen de ahí, ellos vienen de esa área. Y aquí vamos a ver un poco algo importantísimo a la hora de que ustedes decidan qué instrumento va a sonar en un momento en un audiovisual, puede ser, como no, en una obra.
que es el registro del instrumento. ¿Qué es el registro? El registro es la amplitud de frecuencia que tiene un instrumento determinado. O sea, desde cuántos hercios hasta cuántos hercios va esa amplitud. ¿Cuáles son los hercios? El intervalo en hercios que tiene cada instrumento. Por ejemplo, está la soprano, que es la que canta más agudo en una obra, una ópera, o puede ser en un espacio de una orquesta sinfónica que haga una interpretación sobre una ópera. Está entre los 250 hercios y los 1000 hercios o 1 kilohercio. Ese es el intervalo. Pero la contralto, que canta más grave, ella va aproximadamente desde los 200 hercios hasta los 750 hercios. El tenor, que canta, que es uno de los símbolos de los que tienen más fuerza, los que llevan la melodía, muchas veces los que llevan la fama en las óperas, el tenor va desde más o menos 100 hercios hasta los 300 hercios. Y el bajo, que es el que lleva el cuerpo de voz más baja, puede llegar inclusive a los 80 hercios, que es un nivel bastante bajo, y lo más alto que puede llegar es los 300 hercios. Fíjense como los instrumentos también de viento, en este caso de viento madera, como el pícolo, que es una flauta muy aguda, puede llegar inclusive a los 5K, a los 5 kilohercios. La flauta llega hasta los 2K, un poquito más. El oboe tiene un intervalo que roza también los 2K. Estos instrumentos son mucho más agudos. Pero están los instrumentos de viento metal, que fíjense que son más graves. Entonces, a la hora de poder escoger un instrumento para que haga algo en su obra, tienen que estar claros de los intervalos, del registro de cada instrumento. Fíjense que la tuba llega prácticamente a los 40 hercios. Igual pasa con los instrumentos de cuerda. El violín llega muy agudo, puede llegar casi a los 4K, a los 4000 hercios, pero el contrabajo, que es el más grave, no llega a los 200 hercios, pero llega muy bajo, llega casi a los 40 hercios. Y fíjense el intervalo de la guitarra, que es un intervalo medio. El piano es un instrumento que sí tiene un intervalo muy grande, llega desde los 20 hercios hasta los casi 5K, 5000 hercios, porque es un instrumento que tiene 8 octavas, entonces tiene muchísimas teclas que producen ese intervalo. Y el órgano de iglesia, que es el órgano que lleva estas pipes, estos tubos, que en el momento clásico eso era con una caldera que se calentaba. Hoy en día son eléctricos, aunque todavía hay órganos con caldera que funcionan en algunas iglesias famosas. Es el instrumento de mayor registro hoy día en el mundo, que llega, tan bajo que llega casi a los 20 hercios y sube y llega tan agudo casi a los 9 kilohercios. Y así hay otros instrumentos de percusión que tienen registros de diferentes tipos, como la celesta, que es como una cajita de música, un intervalo, es como un órgano pero percutivo, o el xilófono, que también tiene su intervalo agudo. Y esto es importante a la hora de escoger un instrumento para que haga una interpretación, tanto en una orquesta sinfónica como en una obra audiovisual, una película de cine. ¿Cuál es el intervalo del instrumento? Muy importante saber su registro. Ok, ahora en este video vamos a hacer la práctica junto con el video. Y vamos a hablar de algo que para mí debe ser el resultado final de todo lo que hemos aprendido en todos estos capítulos de música, que es la plasticidad de la música y la plasticidad también de los efectos. Cómo podemos utilizar un instrumento con el software que hemos utilizado, que es Reaper, para hacerlo sonar de otra manera. Aquí hay una definición. Cuando usamos los instrumentos musicales para producir nuevas sonoridades y expresiones por medio de la reingeniería del instrumento o por efectos agregados que generen nuevos sonidos, sensaciones y sobre todo nueva música o nuevos efectos también. Y vamos a hacer un breve recap de la historia de todo esto. Cuando se hizo el reel, ¿se acuerdan del reel multicanal que ya tiene más de 2 canales, como en este caso? Se empezó a utilizar efectos. ¿De qué manera? Bueno, uno de los que utilizaron esos efectos fueron los Beatles.
ociosos en el estudio, buscaban manera de utilizar y de generar sonido. Y este reel tiene una particularidad, que cuando termina de sonar todo lo que tiene el reel, hay que retrocederlo, al igual que se hace con un cassette, al igual que se hace con una cinta de VHS. Y al retrocederlo suena un sonido que es como este. Pero si ese sonido lo hacemos lento, o sea, no lo hacemos con el retroceso rápido, sino lo hacemos a un X, o sea, la velocidad normal, se produce el canto o el instrumento que esté sonando suena al revés. Y ese sonido se empezó a utilizar. En el caso de los Beatles lo utilizaron en varias cosas, en coros que se usaban al revés. Pero un ejemplo que les puedo dar muy didáctico es un platillo de una batería. Vamos a suponer que grabamos un plato de una batería, lo grabamos en un reel y le damos play al reel. Sonaría algo como esto. Ese es el sonido de un platillo, que fíjense que crece al principio y después tiene como una onda muy suave al final, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si ese platillo lo ponemos a un X, o sea, a velocidad normal, al revés? Suena así. Wow, fíjense cómo ese sonido puede servirlo. Eso es plasticidad del sonido. Buscar deformar el sonido de un instrumento o de un efecto para producir. Este platillo, que hoy en día ya lleva un nombre, se le dice cymbal reverse. O sea, el reverso de un cymbal, de un platillo. Se utiliza mucho en música electrónica. Ustedes lo deben haber oído muchísimo para cuando pasan de la estrofa al coro, X cuando pasan de un momento intenso a otro suave, o al revés. Se utiliza muchísimo la reversa del platillo. Ya está inclusive incluido dentro de los kits de instrumentos que se usan en música electrónica. Aunque también en rock, en pop, en muchas se utiliza como una manera de cerrar una estrofa hacia el coro o del coro hacia la estrofa. Ese sonido tan particular que no existe en el mundo real si no hubiese habido un reel y una persona ociosa como los Beatles para hacer ese retroceso. Bueno, eso es un instrumento que se utiliza también en el caso de la guitarra eléctrica, que ha tenido tantos cambios y tantos pedales, que son los pedales son, como ven en el video, pequeños pedales, que cada uno de ellos produce un efecto determinado en la guitarra, como puede ser distorsión, puede ser chorus, puede ser reverb, el reverb. Pero también hay un pedal que produce delay, que produce el eco. Acuérdense que delay y eco es lo mismo. El eco de una pedal de una guitarra se repite. Si el guitarrista juega con la velocidad del eco y lo que está tocando, produce una multifonía de sonido con las cuales puede utilizar y hacer que el instrumento suene de una manera distinta, como en este video. Fíjense que bueno, en esta foto está Edge, The Edge, como es el alias, el alias, ¿sí? de este músico, que es el guitarrista de U2, U2. Y él es uno de los que más utiliza este efecto, que le da una plasticidad distinta a su guitarra, y además que es un trademark, es una marca de fábrica de él como guitarrista. Vamos ahora al Reaper para ver cómo podemos nosotros hacer plasticidad del sonido, modificar efectos en el Reaper, y esa va a ser la práctica de esta semana. Vamos al Reaper. Bueno, aquí estamos ya en Reaper, en una sesión cualquiera, vacía, no tiene ninguna cuestión, y vamos a ver unos efectos adicionales y unas shortcuts dentro de Reaper para poder hacer plasticidad de sonido, para poder modificar los efectos. Y ya ustedes van a ver por qué esto es importante. Primero que todo, de lo que vimos en la teoría hace un momentico, vamos a ver cómo hacemos para hacer que un crash, que un platillo se reverse. Aquí tenemos un crash normal. Fíjense, aquí lo tenemos, vamos a oírlo. Está por aquí. Creo que lo tengo aquí al final. Sí, está aquí al final y suena así. Vamos a eliminar el metrónomo, le ponemos un poquito más de volumen y suena así. Ese es un crash normal, pues un crash de una batería, de unos platos.
¿Cómo hacemos para reversarlo, para invertirlo, como si estuviésemos en un reel? Bueno, primero hay que eliminar todo lo que hay antes o después de él, para que no trabaje de más el efecto. Vamos a suponer que hasta aquí simplemente le estoy dando a la tecla suprimir y después a delete. Y aquí tenemos el crash completo. Una vez que lo tienen ya seleccionado, el espacio que quieren invertir, le dan al botón derecho, y le dan a este ítem que dice Reverse Items as New Take. ¡Pam! Ahí se reversa. Vamos a oírlo. Ahí está reversado. Fíjense que este suena muy parecido a un platillo de música electrónica. Fíjense que ahí es perfecto para las entradas, salidas. Y en la manera en el reverso que se ve el gráfico es que te muestra, se parte en la mitad y te muestra el sonido sin reverso y el sonido con reverso. La forma de onda sin reverso y con reverso, como para que sepas, hey, mira, esta toma tiene un efecto. Fíjense que si además de este reverso nos vamos a FX, le damos al botón de FX, nos vamos a Coco y le ponemos un reverb con el reverb. ¿Se acuerdan del reverb? Aquí lo tienen. Hacemos en los presets la selección de Sweet Verbo, que es el que usamos en la práctica. Le bajamos un poquito de wet y miren cómo suena. Fíjense que se queda como un reverb al final muy lindo, que le da un toque electrónico. Entonces eso es lo primero, quizás lo importante que vamos a ver en esta. Otro efecto que vamos a ver hoy, que también está entre los efectos, vamos a eliminar este de reverb para que no se confundan. Y vamos a colocar un efecto de cocos que se llama Ria Pitch. Ria Pitch. Y esto lo que hace es modificar el pitch, o sea, modificar lo agudo o lo grave, no en ecualización, sino en sonido, que suena como ardillita, un sonido determinado. Fíjense que aquí hay varios controles. Este de aquí arriba es por semitono, esta es por centenas. Esto lo que hace es que puedan subir el tono o bajar el tono de manera rápida o de manera lenta, porque esto es mucho más definido. Vamos a suponer que lo subimos mucho. ¿Cómo se transforma el sonido? Fíjense cómo se pone agudo. Y vamos a ponerlo bajo a ver qué pasa. Fíjense cómo se pone bajo. Esto se usa mucho. Bajar el tono al pitch al crash invertido. Vamos a oírlo para que vean. Sobre todo cuando hay un cambio de toma. Un tipo está meditando. Hay un plano, por ejemplo, primer plano de su cara. Y él está meditando y de repente alguien le grita: mira, pero ¿qué estás pensando? En ese momento se usa mucho, esto se está usando mucho, pues bajas frecuencias de esto. Entonces, sabiendo estos nuevos efectos, estos dos últimos efectos que son botón derecho, reversa, y en los efectos, el pitch, además de los que ya sabemos como ecualización, reverb, delay, todo eso, vamos a hacer dos experimentos que tienen que ver con la práctica de esta semana. Lo primero que voy a mostrarles es un sonido en este taller. El sonido, por ejemplo, de una bicicleta. De la cadena de una bicicleta. ¿Cómo suena el sonido de una cadena de una bicicleta? Así. Eso es una cadena de una bicicleta. Es más, es de mi bicicleta. Ahí se oye el ruido del aire y todo. Hace unos días que salí por cerca de mi casa en bicicleta. Este es el sonido de la cadena de la bicicleta. Ahora fíjense, yo puedo modificar este sonido de una manera bastante diferente y bastante con la plasticidad que hemos visto. Fíjense cómo puedo modificarlo. Lo primero que voy a hacer, ustedes no saben lo que voy a hacer, pero yo lo voy a hacer con conciencia. Lo primero que voy a hacer es que quiero bajarle el pitch. Voy a ponerle el pitch muy bajo. Con el Ria Pitch, tomo el primer fader que es vertical, le voy bajando. Miren cómo se va modificando. Lo voy a poner ahí. Una vez hecho eso, voy a colocarle ahora, después de bajar el pitch, un ecualizador con Ria EQ. Que lo tengo
¿Dónde está el RIA EQ? Aquí está, perdón, disculpen que se me perdió. Y le voy a quitar un poco de agudo. Y además hay otro efecto adicional que también puedo utilizar, que fíjense, aquí los BPM están por default en 120 BPM. Yo lo voy a poner en 70 BPM. Coloco 70, Enter. ¿Y cómo suena esto? A 70 BPM le voy a subir un poco el volumen y óiganlo. Perfectamente puede ser una máquina, puede ser un vapor que va por un barco de vapor, puede ser una máquina vieja, un carro viejo que se oyen los pistones. Fíjense cómo he transformado el sonido de una cadena de bicicleta en un carro viejo con pistones. Cambiándole la velocidad, cambiando el pitch y cambiando también un poco de ecualización. Otra cosa que también podemos hacer es ponerle inclusive más opaco, quitarle todo el brillo, colocarle un reverb con el reverb, con el sweet verbo. Le voy a colocar un reverb. ¿Cómo va sonando? Va sonando así. Y lo voy a poner inclusive más lento. Ahorita está en 70, lo voy a poner en 30 BPM. Y miren lo que suena aquí. Esto puede ser, por ejemplo, un submarino en el fondo del mar. La hélice de un submarino en el fondo del mar. ¡Wow! Increíble cómo podemos cambiar los sonidos cambiando la velocidad del sonido, el pitch del sonido, el reverb, la ecualización del sonido y también invirtiéndole en algunos casos. Entonces este es el primer experimento. Vamos a ver otro experimento loco que podemos hacer con un sonido preexistente. Yo simplemente voy a eliminar esto y en mi librería tengo el sonido de un perro. Un perro haciendo gemidos pucheros. ¿Qué voy a hacer con este sonido? Fíjense, lo voy a invertir. Botón derecho, le voy a dar a reversa. Lo invierto. Suena así ahora. Ahora le voy a bajar el tono. Simplemente en FX, en RIA Pitch, le bajo el tono un poco. Y ahora voy a bajarle la velocidad. Bueno, la velocidad está en 30 porque lo había dejado en 30. Entonces por default él tiene 30. Pero yo puedo bajar la velocidad aquí a, por ejemplo, 10. Y suena así. Está un poco lenta, vamos a ponerla en 20. Porque el efecto que quiero lograr es como de un monstruo espacial que está hablando en su idioma. Vamos a poner un ecualizador también que le suba un poquito el brillo, como para que sea un lenguaje labial, ¿no? Ahí está el monstruo. De cualquier planeta de la Guerra de las Galaxias. Podemos ponerle un pequeño reverb, RIA EQ, con el RIA verb. Le ponemos un poquito de reverb con el sweet verbo. Pero voy a poner un poco para lograr como que se esparza. También suena un poco como un elefante, ¿no? Fíjense cómo podemos lograr un sonido nuevo, porque en el anterior logramos que el reel de una bicicleta sonara como un camión viejo o como un submarino viejo. Pero en este logramos que el sonido de un perro haciendo pucheros sonara como un sonido que no existe, que nosotros podemos decir que es nuevo. Bueno, esto es lo que se llama Sound Engineering, ingeniería de sonido, y es lo que muchas veces se ha hecho para lograr sonidos nuevos de animales que no existen o que nos imaginamos que suenan de una manera u otra. Entonces, ¿cuál es la práctica de esta semana? La práctica de esta semana es que ustedes van a tomar un sonido cualquiera, bajado de internet. Puede ser el sonido del mar, puede ser el sonido de la lluvia, puede ser el sonido de un claxon de un carro, puede ser cualquier cosa. Y le van a aplicar cualquiera de estos efectos elásticos, como es el cambio de tempo, cambio de pitch, cambio de reverb, reversa, ecualización, y van a lograr un sonido nuevo. Entonces me tienen que entregar el sonido original
y el sonido transformado, y tienen que decirme qué lograron. O sea, por ejemplo, profesor, yo tomé el sonido de la lluvia y logré que sonara como una bomba nuclear. Ok, o sea, me tienen que decir qué es el punto A y qué lograron en el punto B. Esa es la práctica de esta semana, es muy sencilla, pero fíjense que si nosotros no hubiésemos pasado por todo lo que han visto hasta ahora de sonido, no pudiesen tener la suficiente profundidad y educación para lograr esto último, que es fantástico, porque es creatividad pura, es sound engineering, o sea, ingeniería de sonido pura. Bueno, espero que les haya gustado el video de esta semana y espero que se diviertan mucho con esta práctica. ¡Saludos!